Buenos días a todos. Va a dar comienzo la jornada que lleva por título Cuestiones actuales de la integración europea, la lucha contra el terrorismo y cooperación judicial en la Unión Europea. Se trata de una jornada organizada en el marco del programa Jean Monnet de aprendizaje permanente, concretamente en el marco del proyecto Acercando a la Unión Europea a la Escuela. Se organiza también con la colaboración del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco, Francisco de Vitoria, y con la colaboración del Grupo Consolidado de Investigación del Gobierno Vasco, del que es investigador principal el profesor Francisco Javier Quel López. Tengo que anunciar en este momento que hay un pequeño cambio en el programa, porque compromisos profesionales de última hora le impiden al señor Francisco Jiménez Villarejo estar presente hoy en San Sebastián. En su lugar va a intervenir el profesor José Luis de Castro Ruano, a quien le agradezco ya desde este momento el que haya participado así a última hora, porque el anuncio ha sido muy tardío, pues que haya aceptado participar con nosotros esta mañana en la jornada. Simplemente ya lo que vamos a hacer es, como tenemos una mañana muy intensa, voy a proceder a presentar al primero de los ponentes, que es Joaquín Alcaide Fernández, que es catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Sevilla. Él tiene una amplísima trayectoria docente e investigadora. Cursó sus estudios de especialización de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, entre otros, en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales en Ginebra o en la Oficina de Naciones Unidas en Europa. Ha impartido conferencias, cursos, seminarios, maestrías en muchísimas universidades nacionales y extranjeras, destacando en este momento, y no solamente, pues, por ejemplo, en la Universidad de Coimbra, en Portugal, Macerata y Nápoles en Italia, en la Pontificia Universidad Católica de Perú y en la de Lancaster, en el Reino Unido, donde permaneció como profesor visitante en el curso académico 2006-2007. Él ha participado en numerosos proyectos de investigación como miembro del grupo y como investigador principal en otros, y producto de esa labor investigadora es su amplísima producción científica. Es amplísima y yo solo voy a destacar en este momento tres publicaciones concretas que están relacionadas con lo que nos trae aquí esta mañana, que es el terrorismo internacional. Concretamente destacaré la publicación en el año 2000 en la editorial Tecnos, Las actividades terroristas en el derecho internacional contemporáneo, o la revista española de Derecho Internacional La guerra contra el terrorismo, una OPA hostil al derecho de la comunidad internacional, o finalmente destaco en el marco del curso de Derechos Humanos de Donostia de San Sebastián, que todos conocéis. En el año 2004 publicó Derechos Humanos y Terrorismo, Límite, Fundamento y Solución. Bien, sin más, agradecerle al profesor Alcaide que haya aceptado participar en esta jornada y simplemente le doy paso ya para que intervenga con su conferencia que lleva por título La lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, panorama actual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Goyo por estas palabras tan cariñosas y en primer lugar mostrar mi agradecimiento por la invitación que me cursó el profesor Soroeta, que me ha permitido volver a la Universidad del País Vasco, a esta Facultad de Derecho, con tan queridos amigos y compañeros, y muy especialmente me ha brindado la posibilidad de volver a encontrarme con el profesor Quel, lo cual me ha dado una gran satisfacción. Bien, se me ha encargado intervenir en una ponencia marco sobre la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, panorama actual, en una jornada sobre la lucha contra el terrorismo y la cooperación judicial en la Unión Europea. Es una pena que no pueda participar el señor Jiménez Villarejo, porque yo hacía descansar sobre su intervención buena parte de la sustancia relativa a la cooperación judicial en materia penal. Obviamente el profesor Castro nos ilustrará con otros aspectos de esta temática, pero de alguna forma mi intervención ya no puedo hacerla descansar en el señor Jiménez Villarejo. Sí, la voy a hacer descansar también en las reflexiones de la profesora Salinas, pero va a quedar un poco coja porque yo sinceramente quería aprender hoy de la profesora Salinas de nuevo y del señor Jiménez Villarejo sobre Eurojust o Eurojust y
quería aprender porque realmente yo no soy experto ni he estudiado particularmente ese organismo y ese mecanismo de cooperación judicial en materia penal de la Unión Europea. Yo, más que un panorama actual, os quiero presentar un panorama contextual de la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea, y desde, digamos, los orígenes de esa cooperación en la lucha contra el terrorismo hasta nuestros días. Es decir, la Unión Europea hoy participa como un actor global, digamos, en la búsqueda de un marco jurídico para la lucha contra el terrorismo, un marco jurídico que, es decir, aún no es completo a nivel mundial y que en el ámbito de la Unión Europea es también muy fragmentario, porque una de las primeras cuestiones que les quiero presentar es que hablar de la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea es redoblar la complejidad de la temática, porque ya en sí la temática del terrorismo o de los terrorismos es compleja, y la Unión Europea en sí misma es muy compleja, es un entramado institucional que no sé si han estudiado ya los alumnos en este curso, pero en fin, conocen que hay distintos ámbitos, ya no hablamos formalmente de pilares, pero materialmente siguen existiendo distintos ámbitos de cooperación con distintas intensidades en el nivel o en el funcionamiento de las instituciones conforme a un método de integración, de subordinación de los estados soberanos a una institución supranacional, o más de un funcionamiento conforme a una cooperación intergubernamental en la que la soberanía de los estados y la capacidad y la voluntad de los estados miembros de la Unión Europea está mucho más presente. Pero, reduciendo un poco la complejidad, la búsqueda de ese marco jurídico global para la lucha contra el terrorismo internacional es decir, no es una novedad de nuestros días, aunque sin duda alguna yo creo que todos podremos reconocer que en el marco de la búsqueda de ese marco jurídico global para la lucha contra el terrorismo, sobre todo los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron un punto de inflexión, es decir, marcaron un punto de inflexión, sobre todo por la prioridad que la lucha contra el terrorismo ha visto reconocida en la agenda política mundial, en la agenda política global. Y eso obviamente se ha concretado también en distintas tendencias jurídicas, tanto en el seno de las Naciones Unidas como por refracción tal vez en el seno de la Unión Europea. Aunque una de las cuestiones que se debaten con más interés son justamente una especie de diálogo que existe, un diálogo no diplomático necesariamente, no a nivel político, un diálogo entre instancias judiciales e instancias políticas entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, es decir, tratando de encajar piezas en un engranaje que funcione con más fluidez en la lucha contra el terrorismo internacional. La cuestión del terrorismo, y quizás los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han puesto de manifiesto, es que hay demasiadas concepciones acerca de qué es el terrorismo y qué no es el terrorismo. Es decir, el terrorismo no es un fenómeno unívoco o uniforme, porque sobre todo, quizás no desde la perspectiva de las víctimas, pero sobre todo desde la perspectiva de los terceros, digamos, hay demasiadas percepciones, demasiadas sensibilidades, si quieren, cuando tratamos de discernir y de definir qué es terrorismo y qué no es terrorismo. Por ejemplo, hablamos de terrorismo internacional en derecho internacional, y yo siempre he mantenido que el terrorismo no es ni internacional ni nacional, no es un terrorismo separatista, ni es un terrorismo yihadista, ni es un terrorismo global. Es terrorismo o no lo es, que ya es una cuestión difícil de discernir, pero
ciertamente cuando manejamos categorías como terrorismo internacional, terrorismo nacional, terrorismo global, terrorismo yihadista, terrorismo anarquista, son calificativos que no hacen sino describir contextos en los cuales se recurre a métodos y técnicas terroristas y que, digamos, el núcleo esencial, lo común, es el recurso a esas técnicas o esos métodos terroristas. Pero claro, como hay tantas percepciones acerca de la violencia en general y la violencia terrorista en particular, desde las perspectivas de los distintos estados, desde la perspectiva de los distintos grupos sociales o grupos políticos, claro, la dificultad que nos encontramos en derecho y la dificultad que nos hemos encontrado en derecho internacional, particularmente en el derecho de la Unión Europea también, es encontrar puntos en común que identificáramos como propios del terrorismo, de la manifestación del terrorismo, y contra las cuales articular un abanico de medidas jurídicas tendentes a su prevención y su sanción. Obviamente en la lucha contra el terrorismo hay, por tanto, intervención de distintos ordenamientos jurídicos, de normas del derecho interno de los estados, del derecho nacional, normas del derecho de la Unión Europea y normas del derecho internacional público. Y esas normas que intervienen en el diseño de un marco jurídico global para la lucha contra el terrorismo internacional o contra el terrorismo en general, han de encontrar un acomodo, una armonización, de forma que no se socave la confianza necesaria que está en la base de la cooperación judicial, que es la temática de esta jornada, de la cooperación judicial y del principio de reconocimiento mutuo de sentencias, de condenas, de normas punitivas, de tipos y de penas que se esgrimen para luchar contra el terrorismo internacional. En esta relativa indefinición del terrorismo y del terrorismo internacional, Naciones Unidas ha venido trabajando desde hace décadas encontrando o tratando de encontrar lugares comunes a todos los estados. En el marco de Naciones Unidas no nos encontramos con 28 sensibilidades distintas, como puede ser el caso de la Unión Europea, sino de 193 sensibilidades distintas, si tenemos en cuenta el número de Estados miembros de las Naciones Unidas hoy día. Y en Naciones Unidas se ha venido trabajando desde hace muchas décadas en encontrar lugares comunes en los cuales los estados se sintieran relativamente cómodos en la identificación del fenómeno terrorista. Y en este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido trabajando al menos desde principios de la década de los 70, concretamente después de los atentados contra la delegación israelí que participaba en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, y ha venido trabajando para tratar de cortar el nudo gordiano de la definición o indefinición del terrorismo. Se han ido barajando distintos elementos que están en la definición del terrorismo. Esos elementos, digamos, ya estaban presentes en una tentativa que hubo en el periodo entre guerras, en el marco de la Sociedad de Naciones, también para articular una respuesta contra el terrorismo entonces calificado como terrorismo anarquista y que asolaba particularmente a algunos estados europeos. Entonces, aquellas convenciones que se adoptaron en 1937 no entraron en vigor porque estalló la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial no parecía que el terrorismo fuera una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. De hecho, no hay nada escrito en la Carta de las Naciones Unidas sobre el terrorismo internacional, cosa que hoy sería impensable, obviamente, si volviéramos a escribir la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que, obviamente, el terrorismo estaría muy en el frontispicio de las preocupaciones que dieron vida a la Organización Mundial. Entre esos elementos que se han puesto de manifiesto en los trabajos de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
Obviamente hay un encuentro en que las definiciones del terrorismo, digamos que parten o se basan en la existencia de un elemento objetivo, que son infracciones graves, tipificadas penalmente en los códigos penales de cualquier Estado, que son delitos contra la vida, contra la integridad física o contra la libertad de las personas. También contra la seguridad de los transportes, contra la seguridad de las comunicaciones, contra infraestructuras críticas, vitales para los Estados, pero ese es el elemento objetivo que no podría ser calificado es decir, esos delitos no podrían ser calificados como terrorismo si no estuvieran acompañados por un elemento subjetivo, es decir, la intención o el propósito de intimidar, de aterrorizar o de crear un estado de pánico en personas en particular, en grupos de personas o la población en general. Pero esos elementos que se reconoce que tienen que estar presentes en una conducta, en un comportamiento para que pueda ser calificado como terrorista, son elementos que están presentes en muchas otras manifestaciones de violencia que, por otra parte, no son calificadas por muchos estados, por muchos grupos políticos como terrorismo. En Naciones Unidas se ha encallado y seguimos encallados en la distinción entre terrorismo y lucha de liberación nacional. Y eso es un discurso que seguramente nos es familiar a muchos. Esa distinción entre tú eres terrorista, yo soy un luchador por la libertad, esa dicotomía entre las finalidades, los fines objetivos, los fines u objetivos que persiguen quienes recurren a la violencia, es una dicotomía que no ha terminado por encontrar una solución en Naciones Unidas, ni siquiera después del 11 de septiembre. Es decir, se viene negociando desde 1996 una Convención General para la Prevención y Sanción del Terrorismo Internacional, del terrorismo, y aún, ni siquiera después del 11 de septiembre, aún no tenemos esa convención. Tenemos muchas otras convenciones que se han ido adoptando desde la década de los 60 en el seno de la Organización para la Aviación Civil Internacional, que trataban de proteger la seguridad de la aviación civil internacional frente a conocidos atentados en la década de los 60 y de los 70 contra aeronaves en vuelos o contra aeropuertos que prestan servicios para la aviación civil internacional. También ha habido tratados adoptados en el marco de la Organización Marítima Internacional para la protección de la seguridad marítima internacional, o tratados adoptados en el marco del Organismo Internacional para la Energía Atómica, tratando de proteger los materiales nucleares para prevenir aquello que, andando el tiempo, ha dado lugar a la adopción de un nuevo tratado, del último de los que se adoptó en las Naciones Unidas, que es para la prevención y sanción del terrorismo nuclear. Uno de los pocos ejemplos en los que el derecho ha sido anticipador de posibles atentados terroristas y ha tratado de reaccionar. El derecho ha tratado de poner las medidas preventivas y sancionadoras no como reacción a acontecimientos que han tenido lugar efectivamente. En la propia Asamblea General de las Naciones Unidas se han adoptado también tratados para la lucha contra el terrorismo internacional, en relación con la protección de personas internacionalmente protegidas o en relación con la toma de rehenes, por ejemplo, y ya más recientemente tratados más omnicomprensivos, por ejemplo el Tratado relativo a la prevención y sanción de los atentados terroristas cometidos con bombas, o sobre todo en 1999 el Tratado de la Convención Internacional sobre la Prevención y Sanción de la Financiación del Terrorismo. Fíjense, en estas dos últimas ya se utiliza expresamente la expresión terrorismo. Prevención y sanción de atentados terroristas cometidos con bombas, prevención y sanción de la financiación del terrorismo, porque
ya hay un acuerdo a través de los trabajos y las negociaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que determinados actos y actividades son manifestaciones del terrorismo internacional. Es decir, no hay una definición de qué sea terrorismo, pero sí se ha llegado a un consenso en torno a determinar que el secuestro de una aeronave en vuelo, sea por el motivo que sea, es un acto que puede considerarse una manifestación de terrorismo internacional. Atentados contra la seguridad de la navegación marítima internacional, atentados contra personas internacionalmente protegidas, tomas de rehenes, sea cual sea la intención o el propósito de la toma de rehenes, es internacionalmente una manifestación del terrorismo internacional. Es una forma de cortar el nudo gordiano de la indefinición del terrorismo, es decir, no abordar directamente qué es el terrorismo, porque encallamos en esa dicotomía entre distinción de terrorismo, qué es terrorismo, qué no es terrorismo, qué es una lucha de liberación nacional, qué no es una lucha de liberación nacional, sino de determinar qué actos y actividades son manifestaciones del terrorismo internacional y, por tanto, entran dentro del marco jurídico global para la lucha contra el terrorismo internacional. Otra de las técnicas que se han utilizado en el marco de Naciones Unidas, en el marco de la Unión Europea, ha sido más recientemente el de la elaboración de listas de personas individuales, personas físicas o personas jurídicas y de grupos que son considerados institucionalmente, sea en Naciones Unidas, sea en el ámbito de la Unión Europea, grupos terroristas o personas físicas o jurídicas que participan en actos y actividades de terrorismo internacional. Todo esto estaba trabajándose con una espada de Damocles siempre sobre la cabeza de los estados y sobre la cabeza de aquellos estados que trataban de luchar contra el terrorismo internacional. Y era la distinción entre el terrorismo y la lucha de liberación nacional, o el terrorismo y la persecución de ideales políticos. Uno de los grandes escollos, y eso ha estado presente en el ámbito de la cooperación dentro de la Unión Europea, las comunidades europeas después de la Unión Europea, para la lucha contra el terrorismo internacional, ha sido justamente la despolitización del terrorismo. Esa ha sido una de las grandes luchas que ha habido en las negociaciones políticas, diplomáticas y jurídicas en torno a la elaboración de un marco jurídico global para la lucha contra el terrorismo internacional. Porque en el discurso, en la retórica de yo soy un luchador por la libertad, tú eres un terrorista, en esa dicotomía los estados siempre o tradicionalmente han tenido, frente a la solicitud por parte de un tercero de la extradición de un terrorista o de un presunto terrorista, siempre han tenido una opción abierta a su capacidad de decisión, y era la de determinar que un presunto delincuente, un presunto terrorista no es un terrorista, o que sus delitos son delitos políticos, delitos conexos con delitos políticos, o delitos inspirados por móviles políticos, por motivos políticos. Y esa es una causa que ha sido tradicionalmente una causa de denegación de la extradición y de denegación de la asistencia judicial en materia penal. En Europa, que no es solo la Unión Europea, la Europa del Consejo de Europa, de la que la profesora Salinas nos va a hablar, es una Europa mucho más amplia, de 47 Estados miembros, y que, digamos, tiene su sede institucional en el Consejo de Europa. En el Consejo de Europa es donde, en primer lugar, antes que las comunidades europeas, que era un proceso de integración económica y que hasta la década de los 70 no comienza un proceso de cooperación política, es justamente el grupo de Trevi, la reunión de los ministros de Justicia e Interior, a partir de 1976, es cuando empiezan a trabajar en la cooperación policial y judicial en materia penal para la lucha contra el terrorismo. En el seno del Consejo de Europa se habían adoptado ya sendos convenios de extradición por una parte en 1957 y de asistencia judicial en materia penal en 1959, si no recuerdo mal. En ambos convenios existía una cláusula en virtud de la cual un Estado podía denegar la extradición o denegar la asistencia judicial en materia penal por el hecho de que la persona
sobre la cual se solicitaba la extradición o la asistencia judicial en materia penal había cometido un delito, en opinión del Estado, un delito político o un delito conexo con delitos políticos o un delito inspirado en móviles políticos. Obviamente eso permitía a los Estados, frente a la opción o la alternativa de o bien extraditas o bien juzgas, una tercera opción, que era la opción de no hacer nada. Ni extradito ni juzgo. No extradito porque esta persona ha cometido delitos políticos, delitos conexos con delitos políticos o delitos inspirados en móviles políticos, y no juzgo porque simplemente le voy a conceder el asilo porque es un luchador por la libertad. Eso es obviamente un cheque en blanco para la impunidad de los terroristas. Y eso ha sido lo que desde el Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, que se adoptó en 1977 en el ámbito del Consejo de Europa, ha tratado de contrarrestarse en la lucha contra el terrorismo. Efectivamente, en Naciones Unidas todos los convenios trataban de despolitizar esas manifestaciones que les he mencionado del terrorismo internacional, en el sentido que se exigía a los Estados que trataran a los autores de esos delitos como que trataran esos delitos como delitos comunes, graves, de conformidad con la gravedad de los hechos y de los bienes jurídicos protegidos. En el ámbito de Europa, quizás las sensibilidades respecto de la dicotomía terrorismo-delitos políticos estaba mucho más a flor de piel. En determinados estados que no estaban castigados especialmente por actos y atentados terroristas, había una tendencia, una proclividad a el reconocimiento del estatuto de asilo, del estatuto de refugiado a personas que en otros estados eran perseguidos o de los que se solicitaba la extradición o se solicitaba asistencia judicial en materia penal para abrir diligencias penales o instruir procesos penales en materia de lucha contra el terrorismo. El Convenio Europeo de 1977 es la primera medida jurídica a través de la cual se trata de contrarrestar esa tercera alternativa. Y en ese convenio lo que se hace es recoger en el artículo primero, recoger los delitos que no podrán ser considerados delitos políticos, que son esencialmente, hablo de 1977, este convenio ha sido actualizado después del 11 de septiembre de 2001 con un protocolo complementario de 2003 que ha actualizado la lista de delitos y ha flexibilizado además la posibilidad de modificación y de enmienda del convenio a efectos de ir actualizando la lista de los delitos que son considerados delitos terroristas. Pero lo que dice en el artículo primero es estos delitos no podrán ser considerados como delitos políticos. En el artículo segundo dice, pondremos una redacción distinta, delitos que podrán no ser considerados, lo cual deja un margen de discrecionalidad a los estados. El primero es no podrán ser considerados delitos políticos, en el segundo es podrán no ser considerados delitos políticos. En el primero en el artículo primero se contemplan los delitos que han sido identificados como manifestación del terrorismo internacional en Naciones Unidas hasta la época, pero lo más significativo de este convenio es que, obviamente, es un convenio que trata de mitigar o neutralizar la excepción del delito político que se contiene en el convenio sobre extradición y en el convenio sobre asistencia judicial en materia penal, adoptados en el seno del Consejo de Europa, pero lo más significativo de este convenio es que el artículo 13 permite a los estados reservar, es decir, excluir, por tanto, los efectos de las disposiciones contenidas en los artículos 1 y 2. Es decir, que en definitiva los estados pueden excluir la denegación de la calificación como delito político de los delitos, incluso aquellos considerados como manifestación del terrorismo internacional en el seno de Naciones Unidas. Lo que aporta, en definitiva, al margen de estas válvulas de seguridad o estas válvulas de escape, el convenio de 1977, lo que aporta es que si los estados se reservan y deniegan la extradición de un presunto terrorista
con motivo de que califican su delito como delito político, delito conexo con delitos políticos o inspirado en motivos políticos, es que los estados, a cambio, tienen que tomar en consideración a efectos del enjuiciamiento de la persona, del presunto delincuente, tienen que tener en cuenta la gravedad de los hechos que se le imputan. Al menos se condiciona la negativa de la extradición, se condiciona al examen de la gravedad de los hechos a efectos del enjuiciamiento de los presuntos delincuentes. Este convenio europeo de 1977, adoptado, insisto, en el seno del Consejo de Europa, no fue suficiente para muchos de los Estados miembros de las entonces comunidades europeas. Y en las comunidades europeas, que, insisto, desde el 1976 venían cooperando fuera de las comunidades europeas en el Grupo de Trevi y en el marco de lo que después se denominaría la cooperación política europea, los ministros de Justicia e Interior, en el ámbito de las comunidades europeas se adoptó un convenio, un acuerdo entre los Estados miembros, el Convenio de Dublín de 1979, en el que trataban de extender a los Estados no partes en el Convenio Europeo de 1977 la regulación contemplada en el Convenio Europeo de 1977 y hacer hincapié en la necesidad de enjuiciamiento respecto de las personas de los que se denegaba la extradición en las relaciones entre los Estados miembros de las comunidades europeas. Posteriormente, esta cooperación política europea se formaliza de alguna forma en el Acta Única Europea en 1986 y, sobre todo, se contempla ya dentro de la Unión Europea, una vez que se crea la Unión Europea en 1992, se contempla dentro de la Unión Europea en el entonces llamado tercer pilar. Es decir, la Unión Europea deja de ser ya una organización de integración económica, evidentemente, e incorpora otros ámbitos de cooperación intergubernamental, la política exterior de seguridad común, como saben, y el llamado tercer pilar, que originalmente se denominó cooperación en asuntos de justicia e interior. Pero en el Tratado de Maastricht, que es el tratado constitutivo de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht efectivamente se ponen las bases para una cooperación mucho más estrecha, cooperación judicial en materia penal mucho más estrecha entre los Estados miembros de la Unión Europea, entonces 12 Estados miembros, pero fíjese que significativamente todavía en el entonces artículo K2, K apartado 2, se incluye una precisión en la cual se dice los Estados cooperarán en materia policial y judicial en materia penal, establecerán cooperación más estrecha en el ámbito policial y judicial en materia penal, pero siempre teniendo en cuenta la protección debida y ofrecida por determinados estados a los delincuentes políticos. Es decir, a la altura de 1992, todavía dentro de la Unión Europea existe una preocupación expresa en los tratados, en el Tratado Constitutivo, por permitir un margen de discrecionalidad a los estados en la calificación de unos comportamientos como actos o actividades terroristas o de delitos políticos, y ello tener una traducción, obviamente, en la posibilidad de denegar la extradición y la asistencia judicial en materia penal. Posteriormente se adoptaron esto, obviamente el gobierno español, el gobierno británico, el gobierno italiano pusieron mucho énfasis en ir salvando estos obstáculos para obtener, obviamente, para granjearse la posibilidad de cooperación en la lucha contra el terrorismo, contra los terrorismos locales, es decir, estamos a la altura de 1992, 1995, es decir, de Al-Qaeda todavía no había noticia, de la yihad islámica no había noticia, es decir, no habíamos entrado en esa era del terrorismo global en la que parece nos hemos situado después del 11 de septiembre. Pero, obviamente, IRA, ETA, Brigadas Rojas, Baader-Meinhof, son grupos frente a los cuales los gobiernos de los estados trataban, de los estados en cuyo territorio actuaban, trataban de establecer bases más estrechas de cooperación policial y judicial en materia penal para tratar de hacer frente
a las actividades, actos de actividades terroristas de esos grupos. Y finalmente, en el seno de la Unión Europea se adoptaron sendos convenios de extradición de 1995 y de 1996, el convenio sobre el procedimiento simplificado de extradición, en los que ya por fin se establece que no se podrá denegar la extradición por el solo hecho de que el Estado considere que los delitos cometidos por el presunto delincuente son delitos políticos, delitos conexos con delitos políticos o delitos inspirados por móviles políticos. Es decir, se excluye ya definitivamente la excepción de no extradición y no asistencia judicial en materia penal por delitos políticos, aunque se mantiene y se anexa al convenio de 1995 una declaración sobre el derecho de asilo. Es decir, todavía aún discutimos la cuestión de si es posible la concesión del asilo respecto de ciudadanos de la Unión, nacionales de un Estado miembro en otro Estado miembro. Y si esa figura del asilo político es una figura que cabe entre los Estados miembros de la Unión Europea. Lo que no se ha tocado, incluso se ha reforzado después del 11 de septiembre, es la excepción de la denegación de la extradición o de la asistencia judicial en materia penal por la llamada cláusula humanitaria. Es decir,